Bueno, acá como recapitulando, ¿verdad? Teníamos lo que era data, que esto dijimos que era igual a video, RGB. Y él pues se encarga de lo que son las columnas. También tenemos lo que son VGH. Tenemos lo que es VGH y VGL. Que pues ellos son switch. Es un switch de alta y de baja, pero ellos se van a encargar de las filas y columnas. Y ahí tenemos completado lo que es el funcionamiento del panel. Vamos a ver acá pues para aquellos que a veces encontramos los checkpoints, vemos las letritas y no sabemos qué es lo que es. Vamos a comenzar acá con lo que es el VGH, que esto pues ya dijimos que puede ser de un voltaje de 10 voltios a lo que son 33 voltios. También encontramos lo que es el AVDD, acá en el AVDD, que esto pues lo encontramos como 17 voltios. En algunas ocasiones pues puede variar a lo que es el voltaje de 15 voltios o viceversa, ¿verdad? Pero no tiene que pasar de ahí. También se encontramos lo que es el VSS, o también conocido como VGL, y en este pues ya dijimos que puede oscilar el voltaje de menos 5 voltios a menos 13 voltios. También encontramos lo que es el VCOM, ¿sí? Este oscila entre los 7 voltios. Y de ahí pues vienen otros puntos que ya los han visto ustedes, como LS1, LS2, STB y CLR. De estos dos, pues ellos son level shifter. Estos en los checkpoints, si ustedes colocan lo que es el tester, cuando él está en alta, él está en baja. Ese es el funcionamiento del LS1 y LS2. Y pues viceversa, ¿verdad? Cuando él está en baja, él está en alta. Y así debe estar variando lo que es el voltaje. Claro, va a variar conforme al voltaje que se encuentra en VGH y VGL. Si en VGL tenemos menos 5 voltios y en VGH tenemos 24 voltios, entonces la variación que estaría en LS1 y LS2 sería de menos 5 a 24, menos 5 a 24, y estaría cambiando. Si con el tester alguna vez lo han medido, pues van a encontrar esa medición. ¿Quién es STB? Pues este es conocido como pulso de vertical, ¿sí? Ese es el que impulsa. Si nosotros eliminamos eso, se quedaría sin video lo que es el panel. ¿Quién es control? Este es control vertical, ¿sí? Bueno, pues con esto vamos a generarnos una serie de preguntas, y entre una de ellas pues es ¿qué son las señales CKB, verdad? ¿Sí? Bueno, las señales de CKB pues son, como anteriormente lo vimos, son el control de filas en un panel, pues
LCD. Esos son más que todo lo que son las señales CKB, o sea, las señales de sincronismo, control de filas. Por eso a nosotros a veces nos salen lo que son pantallas que dice que la imagen nos tiembla o se ve doble. En los distribuidores de los paneles AUO son con más frecuencia pues que encontremos ese tipo de error, y es donde viene lo que es CK1, CK2, y nosotros decimos hay que eliminarlas y se va a resolver lo que es el funcionamiento del panel. Eso lo hacíamos anteriormente. Ahora teniendo un poquito más de conocimiento, pues ya no vamos a hacer eso. Sabemos que en el MOSFET, ¿sí?, encontramos lo que son las CKB, pero también encontramos lo que es el VGL y el VGH, ¿sí? Entonces ahora lo que hacemos es jugar con estos voltajes. Este puede que esté en 24 voltios y con una fuente regulable lo vamos bajando hasta que la imagen se nos estabilice. Recuerden que las señales CKB son las que controlan las filas. ¿Qué quiere decir? De que cuando acá, pongámoslo así, se refleja lo que es una imagen, van corriendo los píxeles, ¿sí?, se van llenando. Esto lo hace de una forma pues veloz. Cuando termina acá, por decir algo, acá terminó lo que es CK1, viene y por orden pues sería lo que es CK2. Y CK2, ¿quién es? Es la segunda de acá, la segunda fila, ¿sí? Terminó CK2 y ahora ¿quién va? Ahora va lo que es CK3, sería la tercera fila. Pero ¿qué pasa cuando la imagen está pues se ve doble? Lo que está pasando es que el CK1, que encontraba la primera fila, ya acá ya no terminó hasta la 8, ya no llegó hasta la 8, vino y se partió y regresó a la 1, y la 1 pues traía la imagen, podríamos decir, de una persona. Le va a aparecer acá la cabeza, y en lugar de que acá le aparezcan lo que son los pies, me van a disculpar, la imagen ahí va a aparecer lo que es nuevamente la cabeza. Pero eso lo que hace pues hacerlo tan rápido que a la hora que se ve la imagen se ve que se transpone y se ve que se ve la imagen doble o se ve que tiembla. Y esas serían las señales CKB, que ahora pues ya no vamos a eliminar lo que son las señales de sincronismo, sino más bien vamos a regular lo que es la excitación de lo que es el switch de alta y de baja, ¿sí?, como lo es VGH y VGL.